Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 20 de enero del 2025, señores, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y hoy, señores, es la investidura, de Inauguration Day, como se dice, de Donald Trump, el 47 presidente número 47 de los Estados Unidos, repitiendo en segunda ocasión después de haber perdido las elecciones del 20. No ha habido en este siglo otro presidente que haya experimentado ese retorno, esa resurrección, y ahí está, como el ave fénix, Mr. Donald Trump, que enfrentó una cantidad de embates, juicios de todo tipo, civiles, federales, que los aguantó hasta el final, y al final, hasta aún siendo condenado por los 34 cargos por el juicio aquel de Nueva York, el juez optó por darle como que una incondicional ahí, algo, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, porque ya no tenía ni como que ni sentido. O sea, ha estado por encima del bien y del mal. La justicia norteamericana con el presidente Trump quedó totalmente, bueno, la de Miami, la jueza Aileen Cannon, esa a lo mejor la condecoran nombrándola en la Suprema Corte de Justicia. Esa no cabe en la de aquí, a lo mejor la ponen en la de allá, pero así están las cosas en el mundo. El mundo en vilo. Ayer habló con el presidente Xi Jinping. Obviamente ha hecho ya contactos previos con otros líderes y ese tipo de cosas, lo que se estila, es lo normal. Ahorita va a tomar posesión, ¿verdad? Su juramentación. A horas de la investidura celebró ayer meetings con muchísima gente y eso ustedes saben, ahí estuvieron grupos, cantantes, seguidores y ese tipo de cosas, dado sus declaraciones, y en las que ha señalado, eso sí él tiene, que lo que ha dicho lo ha prácticamente casi siempre, obviamente se pasa como buen vendedor inmobiliario, es real estate, ¿verdad? Que vende lo mejor del mundo. Esto es, mira, todo lo de lo máximo, todo lo de lo mejor, todo lo de bueno. Nunca ha visto embute, nada de eso es así, pero es una manera, es su naturaleza de vendedor, de buen vendedor y exitoso, porque ahí está, un tremendo producto mercadológico. Ahí se le impuso a todo el mundo, se impuso en el 16, se impuso en el 20 y se impuso ahora en el 24. Con todos sus opositores del partido, se ha metido el Partido Republicano en los bolsillos. Los que pensaban que el Partido Republicano era el partido de la ley y el orden, o los que pensamos y ese tipo de cosas, el Grey Oak Party, como se llama, el GOP, el partido de Lincoln, hoy está siendo el partido de un señor que no tiene absolutamente nada en donde coincida con Lincoln. Pero sus planes, los que van a aplicar, están en ese Project 2025, como ellos que dijeron que no lo reconocían. Ahora veremos, llegó la hora de la verdad, la hora de los hornos, como decía Martí, y empieza a partir de ahorita. Habrá gente que se sentirá conforme, porque eso es lo que ellos querían, por eso fue lo que ellos votaron. Hay otros que los veré dándose en el pecho, arrepentidos, eso pasa mucho, porque piensan una cosa y van a recibir absolutamente otra, y quizás hasta diametralmente contraria. En muchos temas, pero en muchos temas, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pero la realidad es que hay tres temas fundamentales que él ha prometido: el de la inmigración, y dice que inmediatamente su primer decreto va a ser ese, que va a declarar hasta una emergencia. Él ha hablado de emergencia para dos temas, uno para ese y otro para el tema económico. Y yo le digo, en el tema económico, Estados Unidos es la economía más pujante y de más desarrollo de las del G7, de las economías desarrolladas. ¿Emergencia de qué? Los números son, y hay que hacer un recuento ahorita,
muy positivos para esta administración, pero va a querer minimizarlo para poder que, bueno, lo que sube el Dow Jones es porque yo voy a ganar la presidencia. Ese tipo de cosas la decía entonces en campaña, pero la realidad se dice, ¿cuáles son los números al día de hoy? Si tú haces un corte, verás cómo está el Producto Interno Bruto, cómo está la inflación, cómo está el desempleo, cómo está la generación de empleos, cómo está el Dow Jones, cómo están las bolsas, ¿verdad? Cómo está la producción energética. Entonces, todos esos son hechos, factores estadísticos que son objetivos, no es de que yo quiera decir o que tú digas lo que te parezca, no, ahí estás. Entonces, con relación a eso, ¿verdad?, se partirá para evaluar mañana, el año que viene, bueno, el Producto Interno Bruto de este creció tanto, el tuyo tanto, la inflación tanto, tanto allí, es así que se valora. Pero obviamente él prepara un récord de decretos, órdenes ejecutivas inmediatamente para tomar y es para de golpe, de choque. Los candidatos que había nominado, bueno, obviamente con unas recua ahí que no lo aceptan ni en Ulan Bator por allá en Mongolia, pero él es que decide, él tiene esa facultad constitucional. Entonces, tenía ese meeting en Washington ayer, le dijo a NBC que inmediatamente después de la investidura firmará un número récord de decretos presidenciales. En la parte de inmigración, el SAR de inmigración, el señor Hoffman, que ya había tenido posiciones parecidas antes en aspectos de migración, dijo que la nueva administración arrestará a las personas que considere amenazas a la seguridad pública. Y la señora Kristi Noem del DHA, que es el Departamento de Homeland Security, dijo que la prioridad son los criminales. Gente que tiene órdenes y eso es lo que van a salir a buscar aparentemente. Y después los inmigrantes con orden de expulsión definitiva, que andan por ahí que no los han podido. O sea, eso es lo que entienden ellos que habrán de hacer primero. Recuérdense, son 11 millones de inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos. Es mucho lo que hay que esperar. Las decisiones de él, su programa está resumido en inmigración, los indultos a la gente del 6 de enero del 20 que intentaron robarse del Capitolio y interferir con las elecciones y todo eso, que lo va a indultar, son como 1.500 sometidos por el Departamento de Justicia y como 700 que fueron condenados y hay muchos que están purgando cárcel, o sea que él ha prometido indultarlos. Eso es totalmente contrario a las tradiciones y las cosas, porque esa gente violentaron, dañaron, hubo muertos ahí, varios, y militares, oficiales de los que por seguridad que fueron agredidos bueno. Entonces, su agenda para este día 20 de hoy ya empezará a firmar decretos y a repartir lapiceros ahí como se acostumbra, porque son cosas como históricas, ¿no? Deportar los inmigrantes, excluir a los militares transgénero e imponer los aranceles aduanales. Esas son las más, el arancel, lo de los inmigrantes ya sabemos cuáles, ya le dije. Con los aranceles va a tener sus bemoles el asunto, porque esos aranceles no son más que impuestos al ciudadano norteamericano, encarecimiento de los productos que vienen del exterior. Si le pones 25% a los productos que vienen, a todos los que entren, que le va a poner de que a todos, o sea, él se va a usar. Eso se usaba en el siglo XVII, el mercantilismo, los países le ponían impuestos a uno, devaluaban su moneda, porque si yo devalúo mi moneda, mis productos en el exterior salen más baratos. Si salen más baratos, yo vendo más y quiebro a los otros. Es una manera como de dumping. Pero aquel que está viendo esa situación, pues también hace lo mismo, entonces la devalúa por allá y ambos empiezan a devaluarla y se da una situación ahí que al final tiene que haber un arbitraje, un equilibrio. Y entonces no ganas nada haciendo eso porque yo también lo voy a hacer. Y así mismo pasa en este sentido, pero de inverso, con las tarifas. Si tú me estableces una, yo te voy a agradecer el favor y te voy a hacer lo mismo. Porque los estados también son soberanos y se respetan.
Entonces, en el caso de México, en el caso de Canadá, que él dice que si por el fentanilo y por las inmigraciones va a usar ese mecanismo de presión para que ellos modifiquen. Si le pone aranceles, ya México debe tener una lista, una tabla, como hacen en China. Cuando tú le pones a China, ellos te ponen a ti también a los productos que tú exportas para allá. Porque es así. Entonces, eso va a tener sus complicaciones, esos aranceles aduaneros, porque lo van a pagar los norteamericanos y eso va a generar inflación a lo interno de Estados Unidos. Y ayer veíamos el señor Bessent, que es el que nominó para el Tesoro, que decía uno de los objetivos fundamentales es bajar la inflación, que está en 2.6, no está en 2, pero va hasta camino a eso. Entonces, con estos aranceles, con estas medidas, imagínense Canadá, que le ponga aranceles a Canadá, ya lo hemos conversado en otras ocasiones acá, el 60% del combustible que importa Estados Unidos lo importa de Canadá, siendo Estados Unidos el mayor productor de combustible en el mundo, porque el de ellos lo exportan, porque sus refinerías, ya se lo he explicado en muchas otras ocasiones, no están diseñadas para explotar, para refinar el crudo ligero que se produce en Estados Unidos. Entonces lo venden en los mercados internacionales, pan caliente, muy bueno, pero entonces usan este crudo pesado de Alberta y Venezuela. Bueno, el 60% viene de Canadá. Si encareces ese producto y le pones un 25% de arancel, imagínense, $80, si cuesta $80 y le pones un 25%, al barril, ¿cuánto se ve? Se meten $100. ¿Quién va a pagar esos $20 adicionales? El consumidor, que le va a subir, un barril tiene 42 galones, el galón le va a subir entre la mitad, 50 centavos. Entonces, eso tiene impacto inflacionario y que va en contra de lo que él busca. Ustedes verán que en la práctica veremos cómo eso se maneja. Con Groenlandia, que la quiere asimilar, que si Canadá no quiere que le pongan esos impuestos, que se convierte en un estado, 51 estados, el 50, eso es embute, eso no va a pasar. Un canadiense tú le dices que se convierte en americano y lo que te puede dar es un soplamoco ahí. Bueno, con Panamá usa las aranceles como manera de negociación, señalando que los peajes que están pagando los navíos norteamericanos, los buques que cruzan por el canal de Panamá, están siendo afectados. Y yo pienso que un peaje es un peaje, lo pagan los chinos, lo pagan los rusos, lo pagan los finlandeses, lo pagan los noruegos, lo paga todo el mundo, los dominicanos, todo el barco que pase por ahí paga lo mismo, en función de su calado, en función de su peso, en función de las tarifas que se tengan. Pero es una manera de él presionar y negociar, que en algunas ocasiones posiblemente le dé resultado. Pero dice, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel de 25%. Sobre todos los productos que entren a Estados Unidos en sus ridículas fronteras abiertas. Eso va a volver a la época de 1700. Y a eso, el Tea Party, cuando le ponían los aranceles en Inglaterra, fue lo que provocó la separación y la lucha y la independencia de los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo vienen las cosas. Por eso yo les digo que una cosa es con guitarra y otra es con violín. En el caso del clima, él es en contra totalmente del cambio climático, él lo niega, él puede decir lo que él quiera, porque ¿qué es Trump? ¿Es ingeniero? ¿Especialista? Nada, pero él anda con su letanía y sus cosas. Pero el punto es que las grandes compañías petroleras en la campaña le habían ofrecido $1 billón, con B de burro, billón, que son 1.000 millones. En el lenguaje nuestro, en Estados Unidos es diferente, hay billón y hay trillón y tienen unas diferencias ahí que son como de 6 ceros más, millones de millones, esto es 1.000 millones. Pero el punto es que él le prometió que en terrenos estatales, acaba de salir Biden y había establecido en las costas un sinnúmero de prohibiciones dice que lo va a retirar, pero tiene que hacerlo por ley, creo que hay unos problemas con eso.
de drill, 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 perforen, perforen, perforen. Esto del cambio climático, eso no es verdad, esto aquí, esto acá, porque él tiene sus gente que le dicen eso. Pero Estados Unidos hoy día, volviendo a lo que decía ahorita, que lo importante aquí son los datos concretos. Estados Unidos está exportando crudo, el combustible ese que ellos no pueden procesar porque sus refinerías de los 60 y así no se han hecho más, están diseñadas para un crudo pesado, que ya no está y tienen que importarlo del exterior, traerlo, de Canadá y de otros países. Exporta 13.5 millones de barriles diarios, el mayor exportador del mundo. Rusia y Arabia Saudita andaban en 9, 10, y Rusia ahora con todos los problemas en la guerra y los ataques que le está haciendo Ucrania a la refinería y eso, y a barcos y un número de cosas y las sanciones que se le pusieron, sus exportaciones se han caído bastante. Pero Estados Unidos, de los 102 millones de barriles por día que se consumen en el mundo, exporta alrededor de un 10%. Es mayor productor de petróleo en el mundo. O sea que cuando él dice que vamos a lograr la supremacía, eso no es más que de nuevo para consumo de incautos. Estados Unidos es el que mayor produce. ¿A cuánto va a elevar? ¿A 15 millones de barriles por día? Ojalá, perfecto, pero eso no va a ser a un costo, digamos, el costo económico, ecológico, va a ser importante, porque en esas zonas de Alaska, en esas zonas que está prohibido, él promete en tierras federales darle a esas compañías que produzcan más petróleo, que saquen más petróleo, y eso va a afectar los mercados internacionales. Ahí está Guyana produciendo, tirando petróleo por un tubo. Por un tubo. Que eso antes, los otros días, Guyana no producía, y las reservas que hay ahí son extraordinarias. Pero bueno, en el mundo, así está el mundo. Él no tiene nada, retiró a Estados Unidos en el 16 de las reuniones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que Biden volvió e introdujo a Estados Unidos, y la transición energética y todo lo que se está hablando, los vehículos eléctricos. Él tiene a Elon Musk, que vive de eso, que manejen eso, entonces él critica eso. Vamos a ver cómo eso empaqueta, compagina, cómo se resuelven esos conflictos, no diría yo que existenciales, pero Elon Musk será el que va a encargarse de esa oficina, es un cerebro detrás de todo lo que se está haciendo ahí en toda esa administración, para la oficina de eficientización, para reducción de costos, votar empleados federales, meterlos de ellos. Es una especie de Víctor Orbán, que está invitado para la toma de posesión, es Milei, Orbán, ¿verdad? Bukele, Noboa, el de Ecuador, y bueno, básicamente creo que son los que recuerdo de eso. En Hungría lo que ha hecho es, con esa oligarquía, ha sacado el aire a toda la oposición y se ha instaurado como una especie de dictador democrático. Posiblemente por ahí vaya eso en los Estados Unidos ahora, pero arrasó en todo sentido. Arrasó en todo sentido. Está muy pegado en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representantes, donde las diferencias son como de 3 votos. Ahí van a tener que hilar fino, siempre estar presentes los demócratas, los republicanos, para poder pasar las iniciativas que él quiera, pero las que sean ejecutivas, usted puede estar seguro que las promesas que él ha hecho las usa también como mecanismo de leverage, de pulso, ¿no? Para tumbarle la posición a los otros, mecanismo de fuerza, pero hay que esperar. Hay que esperar. El mundo está muy dividido en cuanto a eso. Ya se dice que, por ejemplo, el acuerdo, y obviamente que tuvo incidencia, el acuerdo del cese al fuego en Gaza, sus delegados, porque ya él era presidente electo y iba a un par de días, asumía, que fue influencia en Netanyahu, que se lleva muy bien con él, aunque se perdieron aquella vez cuando él era presidente, para ese acuerdo de ese cese al fuego que se hizo en Gaza. Liberaron ya tres rehenes, que de los 33 los van a ir liberando semana tras semana, en función de que se vayan cumpliendo las otras partes de los acuerdos. Definitivamente que ya antes de haber entrado, el general Kellogg, que fue que él designó como su representante para el caso de
enviado especial para el caso de Ucrania, iba a ir a Ucrania en la transición, no fue. Ahora supongo que yo ya de mañana en adelante estará, bueno, en eso. Pero son muchas las expectativas que hay. Como de nuevo les digo, los que entienden que él es la persona que encarna todos esos valores que a los que republicanos aspiran, hipócrita o sinceramente, convencido o ignorantemente, o por la razón que fuese, o como un rechazo simple y sencillo, duro y frontal a esos excesos que desde la administración demócrata se aplican en cuanto a aquello que llamamos, en cierto modo, esta guerra cultural que hay. Mírelo aquí, va a excluir de los transgéneros, de los militares, excluirá a los transexuales del ejército y de los colegios de educación primaria y secundaria. Esas cosas, como lo que pasó en la Olimpiada. Un tipo ahí de Argelia, un tipo que se cambió de que a mujer, que fue a boxear, ustedes se recuerdan, lo primero que le dio fue un trompón a la pobre muchacha italiana y ella dijo, no, quítame los guantes, yo no voy a pelear con eso, eso no es un hombre, eso no es una mujer, eso es un hombre. ¿Ustedes se acuerdan? Esa sucedió en las Olimpiadas ahí en Francia, y todas las cosas que hubo de los LGBTQ y todas esas cosas ahí. Ya empiezan las empresas de Meta, Facebook y todas esas cosas a cambiar restricciones y cosas de esas, porque ya hay mucha influencia en cuanto a eso. Yo veo, y así lo digo medio en chanza, medio en broma, medio en serio, que hay que esperar. Por ejemplo, en la campaña él estaba en contra de TikTok. Después arregló su mundo con la gente de TikTok, que acaba hasta el Supremo, el Tribunal Constitucional de Estados Unidos, de aprobar de decir que está correcto, una ley que sacaron del Congreso prohibiendo a TikTok que tiene que vender a americanos. Es China esa cosa. Pero entonces tienen acceso a toda la información tuya. Y eso le permite manipular con los algoritmos, influenciar en las personas. Lo que ellos no permiten hacer allí en China, ni en Rusia, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, etcétera, etcétera, ellos sí los pueden hacer en Estados Unidos. Entonces, él estaba los otros días en desacuerdo, ahora dice, y le acaba de dar garantía, porque desde ayer paró TikTok, y TikTok tiene como 174 millones de seguidores, y es muy popular. Entonces ahora él, para que ustedes vean que le digo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ahora él habla de que están buscando una solución de largo plazo que permita su funcionamiento en Estados Unidos. Antes estaba en contra, ahora hay muchos republicanos que están en contra de esta situación porque el Tribunal Superior avaló la ley aprobada el año pasado, que le decía a la plataforma que tenía que desvincularse de su matriz china, que es el Partido Comunista Chino. Son los chinos y los militares, ahí no pasa nada, en China no pasa nada que no esté controlado por eso. Entonces los americanos, las democracias sí permiten que estos vengan a meter sus narices aquí, a manipular y hacer todo, pero usted no lo puede ir a hacer allá. Entonces es asimétrica la situación. Asimétrica significa que lo ancho para mí, lo estrecho para ti, como pasa con la indexación que les decía ahorita tocamos ese tema en la economía. Entonces, ahora dice que va a permitir de forma temporal que TikTok continúe operando. Y dice, me gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50% en una empresa conjunta, ahora conjunta con los chinos. No es lo mismo, atraquen la espalda. No van a tener acceso los chinos a toda la información y a la data que... Ustedes ven, hay sus cosas, ¿eh? Yo le digo que hay cosas que aquí decíamos antes, un refrán, que hay que colgando parecen salchichones. Pero hay una ley, hay una sentencia del tribunal, ya él dice que le gustaría que la empresa fuera 50, dice la ley que tiene que vender a interés norteamericano, pues ya él está ahí con unas transacciones. Para que ustedes vean que las cosas no son, ya él tiró un Bitcoin, una criptomoneda, no Bitcoin, una criptomoneda de Trump. Los otros días andaba vendiendo unos relojes. Todo eso fue en campaña, pero ya él tiene una criptomoneda
el presidente de Estados Unidos, algo nunca visto, yo voy a comprar esa moneda porque ese es del presidente. Tenía su Truth Social que subió, que caía cuando en la bolsa, ahora eso volvió y subió. Y Elon Musk se ha metido 40.000 millones de dólares en los bolsillos después que ganó, porque vació un poder en ese gobierno. Son cosas que si a usted le hubieran dicho que eso iba a pasar en los Estados Unidos hace 20, 30 años atrás, usted dice, no, pero tú estás volviendo loco. Pues mire, están pasando y van a pasar. Y la práctica es la madre de todas las verdades. Es una frase que oí, no sé, en alguna ocasión y de alguien. Yo no tengo mucha memoria para recordarme de esa bobería, de quién lo dijo y por qué lo dijo, pero el concepto, ¿verdad? En la práctica es que se va a ver la cosa, en la realidad. O como dicen nuestras madres, probando es que se guisa. Ahora es que vamos a saber si la pintura es dura, si la pintura es suave, si el sancocho sabe bueno o si va a saber a qué. A algunos le va a saber bueno, como les dije, a otros le va a saber a cosa de ricino. Entonces, ya él se conversó con Xi Jinping y yo le decía, él a todo el mundo le amenaza, a Canadá, a México, a Groenlandia, a Panamá, a los LGTBQ, FJX, a todos los que lo enfrentaron, a todos los medios de comunicación que van a tener que andar pianito, a todo el mundo. Y yo digo en chanza, en broma, de verdad o de mentira, qué sé yo, pero yo lo veo que él se pelea con todo el mundo y amenaza a todo el mundo. Al único que yo no veo que él amenace es a Putin. Con Putin todo es cariño y cariño. Dice que China y Estados Unidos pueden ser socios y amigos. Xi Jinping, le dije a Trump. Yo pienso que sí. Ambos países pueden ser socios y amigos, dispuestos a promover mayores avances en los vínculos. Lo que pasa es que de esas relaciones de amplios intereses comunes, si fuera tan intereses comunes, los chinos no se estuvieran beneficiando y tomándose y apropiándose prácticamente del mundo. ¿Qué dice Trump de Panamá? No es que están administrando el canal de Panamá, lo cual no es cierto. Pero China hizo un puerto de un lado, hizo otro puerto del otro y tienes una facilidad, no sé en qué consisten, tampoco conozco, pero ustedes vieron a Marco Rubio decir que no se le dio el canal, lo mismo que dice Trump, para que se beneficiaran los chinos. Esa no fue la parte del acuerdo, pero ese tipo de cosas, Xi Jinping lo plantea muy bonito. Intercambiaron opiniones sobre la crisis de Ucrania y el conflicto palestino-israelí. La crisis de Ucrania, ¿quién está vendiéndole microchips y equipos electrónicos que de doble uso? Que lo uso para esto, pero también lo uso para armamento a los rusos. China, jugando a la doble cabeza. Bueno, Trump, que hoy va a empezar a dirigir el país más importante del mundo, tiene esa disyuntiva. O sigue siendo el líder de las democracias occidentales, aún con su estilo, aún con su manera y su forma de ser, o se prosterna, se pone de rodillas ante China con todas las cosas comerciales que hable, porque estamos hablando de la importancia geoestratégica, aquella que hablaba Kissinger. Porque ahora mismo Rusia depende de Corea del Norte, de Irán, de China. ¿Quién es que le compra a descuento? China se ha beneficiado de la guerra, que Trump quiere pararla. Pero ¿cómo tú paras esa guerra de Ucrania? ¿Qué? Quitándole los armamentos, como duraron 6 meses la otra vez, que no le dieron lo que aprobó el Congreso, lo que habían aprobado, 61.000 millones. O negociando realmente una paz que garantice que en el futuro Rusia no vuelva a atacar a Ucrania. Aún no pueda recuperar ese 20% de territorio que se le ha robado Rusia. Porque el punto es que Rusia no reconoce a Ucrania como un país soberano. Ellos lo que quieren ahí es una marioneta. Pero si Putin lo hace y pasa inmune y no le pasa nada impunemente, pues Xi Jinping lo va a hacer con Taiwán. ¿Por qué no? Y después viene Moldavia, y después viene Lituania, y después viene Letonia, después viene Estonia, y todos esos países del Pribáltico que son pequeños y que Rusia los puede invadir en cualquier momento, aún
No lo hace porque tienen el acuerdo quinto del acuerdo con la OTAN, que es tú me atacas a uno y estás atacando a todos y tienen todos que ir en defensa, aún sea ese pequeño país, porque ya es otra cosa. Entonces, vamos a ver, hay que darle también el beneficio de la duda. Mire cómo le dice, Xi pidió a Trump que aborde con prudencia la cuestión de Taiwán, que las relaciones bilaterales en esencia son mutuamente beneficiosas y de ganancias compartidas. Las ganancias compartidas nada más la ven las empresas chinas y los beneficios chinos. Miren la cosa con los vehículos eléctricos, con los microchips. China subsidia, financia y mantiene unas condiciones que no son de mercado como en otros países. Entonces, eso es como una especie de dumping subterráneo que usan. Entonces, vamos a ver, di que se van a ver, que cuando gane, la verdad que son los dos países más importantes y definitivamente tienen que sentarse, dialogar y conversar. Y eso no está nada mal. Lo que pasa es que cada cual tiene que defender sus intereses. Y así es, dentro de unos minutos estará administrando la cosa pública de los Estados Unidos y casi del mundo, el señor Donald J. Trump. Veremos, ya vimos todo el caos, el desastre que fue en su primera gestión, para muchos, para otros no, porque todo es según el cristal con que se mira, nada es verdad ni es mentira, según aquella frase, aquel verso bello, que todo era según el color del cristal que se miraba. Lo que para mí es blanco, para ustedes negro, dependiendo de su conceptualización ideológica, de su formación, de su entendimiento, de su información de las cosas. Entonces, encuentra una economía con un crecimiento del Producto Interno Bruto mayor que el de todas las economías del G7, 2.5, una cosa así. Encuentra una economía con una inflación prácticamente en el objetivo, 2.6 está en la inflación y caminando hacia allá. Encuentra una economía con una tasa de desempleo de 4.2%, la mayor, el menor desempleo de décadas, prácticamente lo que llamamos pleno empleo. Una administración que generó más de 16 millones de empleos después del 20 hacia acá, con un Dow Jones, el índice industrial Dow Jones, o ahora mismo está en 43.603, que si fuera, como dicen aquí, récord, esto es un récord, porque cada vez que sube uno es un récord, porque son números que van creciendo, como crece el dinamismo de la economía. Obviamente puede caer, y el petróleo exportando 13.5 millones de barriles de crudo por día, y ha sustituido la dependencia que tenía Europa, que el 41% del combustible y del crudo, del gas natural y del crudo que provenía de Rusia era consumido por Europa y la tenía totalmente chantajeada. Ahora Estados Unidos se le está enviando más de 15 billones, con B de burro, billones de metros cúbicos de gas natural en los barcos metaneros hacia Europa. Todo ese gas natural ruso viene ahora de Azerbaiyán, de Noruega, de Estados Unidos. Entonces, esos son los números concretos que va a encontrar Trump ahora en esta administración. En 4 años, en el 28, ¿verdad? Cuando se haga un corte y se vea, bueno, usted recibe una economía así, usted la va así. Las otras cosas de geopolítica internacional ya veremos cómo van desarrollándose. Pero nada, éxitos, señor Trump. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.